En este video vamos a hablar sobre enzimas de restricción y cómo estas pueden ser utilizadas como herramientas de biología molecular para producir ADN recombinante y además poder caracterizar moléculas de ADN a través de su secuencia de manera indirecta. Vamos a hablar de los tipos de enzimas de restricción, ejemplos de estos tipos, mapas de restricción y unos ejercicios de mapas de restricción. Las nucleasas son enzimas que cortan los ácidos nucleicos, ya sea ADN o ARN. En este caso tenemos una molécula de ADN y estas pueden ser cortadas por exonucleasas que digieren la molécula desde los extremos o endonucleasas que digieren la molécula internamente. Existen varios tipos de nucleasas. Tenemos las enzimas de restricción, que son las que vamos a hablar en este caso, y son aquellas que reconocen el ADN en secuencias específicas y hacen cortes dentro o cerca de estos sitios de reconocimiento. También tenemos como ejemplos otros tipos de enzimas como DNasa 1, que es una endonucleasa que digiere el ADN monocatenario y bicatenario y se utiliza para extracciones de ARN donde se quiere eliminar el ADN. Tenemos la RNasa A, que es una endorribonucleasa que degrada específicamente el ARN monocatenario en los residuos de citosina y uracilo. Y estas se utilizan cuando necesitamos eliminar el ARN en extracciones de ADN. La exonucleasa 3 es una exonucleasa específica de ADN de doble hebra que cataliza la eliminación gradual de mononucleótidos de los extremos 3' hidroxilo. Y esta se utiliza para eliminar las moléculas de ADN de doble cadena dejando las de cadena simple. Más específicamente hablando de las enzimas de restricción, estas se dividen en 4 tipos. La de tipo 1 rompe el ADN al azar desde los sitios de reconocimiento, es heterooligomérica, digiere y modifica el ADN por metilación, requiere ATP y un ejemplo de esta es ECO-K1. Las de tipo 2 cortan el ADN dentro de las secuencias que reconoce. Produce fragmentos de tamaño predecible, es monomérica, no requiere ATP y un ejemplo de esta es ECO-R1. Las de tipo 3 rompe fuera del sitio que reconoce 2 secuencias en la misma molécula, es heterooligomérica, requiere ATP y un ejemplo de esta es ECO-P1. Las de tipo 4 son las menos estudiadas, cortan el ADN modificado, normalmente metilado, el sitio de reconocimiento no está bien definido, requiere ATP o GTP. Y un ejemplo de esta es SAU-US1. Las más usadas son las de tipo 2. Hablando de las enzimas de restricción de tipo 2, estas provienen de los sistemas de defensa de las bacterias en contra de los virus que atacan a estas bacterias. Ellas son utilizadas para digerir el ADN foráneo que puede ser introducido por virus y evitar que sean integrados o que puedan destruir a la célula. Las secuencias que reconocen estas enzimas son palindrómicas, o sea que se pueden leer de la misma manera hacia atrás o hacia adelante, ya sea en la cadena superior o en la cadena inferior. O sea, tienen simetría bilateral. Existen más de 200 enzimas que pueden reconocer secuencias entre 4 a 12 bases de largo y cortan el ADN dejando extremos romos como ECOR5 o extremos cohesivos como TAC1. Las secuencias cortas de 4 a 5 bases y aquellas ricas en AT son generalmente abundantes en los genomas bacterianos y los genomas virales.
por lo que hacen cortes frecuentes y producen fragmentos cortos. Las secuencias más largas y aquellas ricas en GC se encuentran con menos frecuencia y por eso producen fragmentos más largos. Aquí tenemos ejemplos de enzimas de restricción con SMO1, aislada de Serratia marcescens, reconoce una secuencia de 6 bases y corta dejando extremos romos. Mientras PST1, que es aislada de Providencia Stuartí, reconoce otra secuencia diferente de 6 bases y hace cortes dejando extremos cohesivos. Son extremos cohesivos porque las bases nitrogenadas que deja en los extremos no están apareadas y por ende estas bases van a tratar de buscar hacer apareamiento con bases complementarias, pudiendo ser extremadamente cohesivos. Al eliminar la enzima de restricción, estas bases pueden regresar a su estado original por apareamiento de bases complementarias. Ahora, la forma en que se nombran estas enzimas tiene una nomenclatura específica. Normalmente los nombres se definen en base a la especie de donde se ha aislado. Entonces, por ejemplo, tenemos a EcoR1, que es nombrada por haber sido extraída de Escherichia coli, o sea, la E mayúscula proviene del género Escherichia, la CO proviene del epíteto específico, que es coli, el R proviene del nombre de la cepa, RY13, y 1 en número romano y significa que es la primera enzima identificada de este tipo. Un punto importante para comparar la actividad de las enzimas de restricción es cómo se define la unidad de una enzima. Cuando se compra a nivel comercial, tú obtienes la enzima por el número de unidades que estás adquiriendo. Ahora, ¿qué significa una unidad? Bueno, una unidad es la actividad que tiene la enzima para digerir 1 microgramo de ADN de sustrato en un volumen total de 50 microlitros durante 60 minutos en condiciones óptimas de ensayo. Entonces, dos enzimas se mide en base a unidades y no en base a el número de moléculas de la proteína o en base a los pesos moleculares o cualquier otra característica. Aquí tenemos ejemplos de enzimas de restricción, empezando con EcoR1, aislada de Escherichia coli, que reconoce 6 bases de una secuencia, hace cortes en diferentes puntos en las dos hebras, dejando extremos cohesivos, pero con saliente 5'. PST por su parte de Providencia Stuartí hace cortes en diferentes puntos en las dos hebras, con extremos cohesivos, pero los salientes son extremos 3'. SMO1 de Serratia marcescens hace cortes en el mismo punto en ambas hebras, por lo que deja extremos romos. HAE3 de Haemophilus aegyptius hace cortes también en ambas hebras en el mismo sitio, dejando extremos romos, pero reconoce solo 4 bases. HEPA2 de Haemophilus parainfluenza hace cortes en diferentes sitios, deja extremos cohesivos con saliente 5', pero con solo 2 bases. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de enzimas de restricción y algunas definiciones. Los isoschizómeros son enzimas de restricción que reconocen la misma secuencia y dejan los mismos tipos de extremos. Como ejemplo tenemos ACC651 y ASP718-1. Ambos reconocen exactamente la misma secuencia y hacen cortes
en los mismos puntos. Si hacemos digestión con estas enzimas, veremos que se producen extremos cohesivos con saliente 5'. Y si quisiéramos unir dos moléculas diferentes, vamos a ver que se puede hacer porque presentan extremos que son compatibles, haciendo puentes de hidrógeno entre las diferentes bases. Aquí tenemos otros ejemplos donde los neoesquizómeros son enzimas de restricción que reconocen la misma secuencia, pero dejan extremos diferentes. Aquí ACC651 y KPN1 reconocen exactamente la misma secuencia. Sin embargo, hacen cortes en puntos diferentes. Si vemos cómo cortan, vamos a ver que ACC651 deja extremos cohesivos con salientes 5', mientras que KPN1 hace cortes con extremos cohesivos pero salientes 3'. Si nosotros quisiéramos tratar de unir extremos de diferentes moléculas, vamos a ver que no son compatibles. Aquí tenemos otro ejemplo que son isocaudómeros, que son enzimas que reconocen secuencias ligeramente diferentes, pero que los extremos que dejan son iguales. Entonces aquí hay una diferencia en esta base y una diferencia en esta base. Y cuando vemos los cortes que hacen, vamos a ver que los extremos que deja son exactamente iguales. Si entonces nosotros queremos ver si podemos unir dos moléculas diferentes, vamos a ver que es posible porque son totalmente compatibles. Algo que hay que tomar en cuenta cuando se quieren unir dos moléculas diferentes es que los extremos que se dejan por las enzimas tienen que ser perfectamente compatibles. En este caso tenemos MLU1 y NAR1 que reconocen diferentes secuencias, pero tentativamente dejan extremos cohesivos que pudieran ser compatibles. Cuando hacemos los cortes y tratamos de unirlo, vamos a ver que no son totalmente compatibles, produciéndose un hueco en una de las hebras, lo cual no va a ser estable y va a ser muy difícil que esta molécula permanezca intacta. Las enzimas de restricción se ven afectadas por el nivel de metilación de las secuencias. La metilación son grupos metilos que son añadidos a adeninas o citosinas en las bases del ADN. En este caso tenemos dos enzimas, MBO1 de Moraxella bovis y DPN1 de Diplococcus pneumoniae. Ambas reconocen a la misma secuencia de 4 bases. Sin embargo, MBO1 sí corta esta secuencia cuando está en estado desmetilado, mientras que DPN1 no la corta. Por la acción de la enzima DAM metilasa, esta puede añadir los grupos metilos a las adeninas, y si esta misma secuencia que está metilada es sometida a la acción de estas dos enzimas, vamos a ver que ahora MBO1 no la reconoce, no la corta, mientras que DPN1 sí la corta. Y de hecho, estas dos enzimas hacen cortes diferentes. Mientras MBO1 hace cortes dejando extremos cohesivos, DPN1 hace cortes dejando extremos romos.
Otro ejemplo de cómo las enzimas de restricción son afectadas por los niveles de metilación lo tenemos con esta secuencia reconocida por MSP1 de Moraxella sp y HEPA2 de Haemophilus parainfluenza. Ambas secuencias reconocen estas cuatro bases y generan cortes que son perfectamente compatibles. Sin embargo, si se produce la metilación de las citocinas por DSM metilasa, la enzima HP2 no va a reconocer la secuencia porque es sensible a la metilación. Ahora vamos a ver cómo las enzimas de restricción se pueden utilizar para caracterizar secuencias de ADN en una técnica que se conoce como RFLP o Restriction Fragment Length Polymorphism, o su traducción, polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción. En este caso, vemos que un fragmento de ADN es reconocido por una enzima en 3 puntos diferentes, generándose 4 diferentes bandas que podemos caracterizar en una electroforesis, y vamos a ver cómo aparecen en esa electroforesis las 4 bandas que se producen, diferenciándose por su tamaño. Si por mutación se produce una pérdida en los sitios de restricción por cambio en la secuencia, entonces ahora la enzima va a reconocer solo 2 sitios, generando solo 3 fragmentos, que al correrlo en el gel de electroforesis vamos a ver entonces 3 bandas. Si la comparamos con el fragmento original, vamos a ver que estas 2 bandas que estaban aquí ahora forman una sola banda porque ya no es cortada en la enzima dentro de esta región. También puede ocurrir el caso de que una secuencia que no era reconocida por la enzima por mutación cambie y ahora sí es reconocida. Entonces ahora hay 4 sitios de reconocimiento en el fragmento y vamos entonces al correrlo en un gel se van a producir 5 bandas. Y vemos que esta banda grande en la secuencia original ahora está produciendo 2 bandas pequeñas. Las enzimas de restricción también se pueden utilizar para caracterizar moléculas de ADN. En este caso tenemos un ejemplo de un plásmido de 12.000 bases o 12 kilobases. Comenzamos con dividir este plásmido en 1000 pares de bases, segmentos de 1000 pares de bases. Supongamos que tenemos entonces diferentes enzimas que reconocen en diferentes puntos. Para hacerlo un poco más simple, las enzimas están reconociendo cada 1000 o 2000 bases. Y tenemos 4 enzimas de restricción que son las que reconocen estos sitios. ¿Okay? Nosotros podemos utilizar la electroforesis para caracterizar los fragmentos que se obtienen de estas digestiones por las enzimas de restricción. Para comenzar tenemos que, si hacemos la corrida del plásmido como tal, en algunos casos podemos tener la formación de 3 bandas. Estas bandas corresponden una, la más grande o la más retardada, a el ADN circular de doble cadena que viaja más lento porque ocupa más espacio y es menos flexible. Si se producen cortes en este ADN circular que linearizan el plásmido, este plásmido va a viajar a través de la matriz del gel un poco más rápido, por ende pareciera que es de un tamaño menor. Y está el ADN súper enrollado del plásmido, que es una de las formas más comunes en cómo se encuentra dentro de la célula. Aquí podemos ver una ilustración donde se ve el mismo plásmido, pero con diferentes niveles de enrollamiento. Desde el que no tiene ningún enrollamiento, que es el más lento, y a medida que se va súper enrollando,
va viajando a través del gel mucho más rápido porque adquiere una forma mucho más compacta y disminuye la fricción. Ahora, si nosotros empezamos a hacer el análisis con diferentes enzimas por separado, cortando con ALU1, vamos a ver que se van a producir 4 cortes. Estos 4 cortes van a producir 4 fragmentos. Si corremos estos fragmentos en un gel, vamos a ver entonces que se van a originar, en este caso, solo 3 bandas. Esas 3 bandas se producen porque 2 de ellas van a ser exactamente del mismo tamaño. Y aquí vemos que esta banda de 3000, que corresponde a este segmento entre este sitio de corte y este otro sitio de corte, y entre este sitio de corte y este sitio de corte, va a tener una banda mucho más gruesa, porque implica que tiene el doble de cantidad de ADN que esta banda y que esta banda, que van a ser de un grosor menor. Entonces podríamos comenzar a generar un mapa lineal. ¿Ok? En este sentido, vamos a localizar la primera sitio de corte ALU1 en el punto 12 como el punto 0 del mapa lineal. Y entonces vamos colocando según los tamaños donde van localizados cada uno de estos sitios de corte. Ahora, si nosotros cortamos este plásmido con EcoR1, vamos a ver que se producen 3 fragmentos. Estos fragmentos, si los corremos en el gel, vamos a ver la aparición de fragmentos de 3000 pares de base, de 4000 y de 5000 pares de base. Entonces podemos localizar la distancia de cada uno de estos fragmentos según el sitio de restricción de ALU, que es nuestro punto de referencia, que está en el punto número 12. Ahora vamos a caracterizar con la enzima PST1. Podemos ver que al cortar se producen solo 2 fragmentos porque reconoce la enzima solo 2 sitios en el plásmido, y al correrlo en la electroforesis vamos a ver que se van a producir 2 fragmentos. Estos van a ser de 3000 y de 9000 pares de bases. Y localizamos entonces los sitios en el mapa lineal. Ahora nos queda es caracterizarlo con la enzima SMO1, que al cortarlo vemos que se produce un solo corte, y cuando lo corremos en el gel vamos a producir un solo fragmento que es del mismo tamaño que el plásmido lineal. Y este sería entonces la distribución de los sitios de corte en el mapa lineal. Y de esta forma se pueden hacer mapas de restricción utilizando diferentes enzimas para caracterizar plásmidos y poder determinar dónde están los diferentes puntos de corte. Y luego poder usar esos puntos de corte para generar ADNs recombinantes. Aquí tenemos el ejemplo de un mapeo de restricción de plásmido, pero en este caso, en vez de tener un plásmido circular, vamos a comenzar con un plásmido lineal. Si nosotros corremos en un gel el plásmido, vamos a ver que en este caso se va a producir un solo fragmento. ¿Okay? En este caso el plásmido mide
3.400 bases. Lo primero que tenemos que hacer si queremos medir el peso molecular de los diferentes fragmentos de tamaño desconocido es utilizando la medición de las bandas de tamaño conocido de los marcadores moleculares. En este caso, podemos medirlo a través de diferentes formas. Aquí les muestro que si tuviéramos el gel y una regla, pudiéramos medir la distancia que ha recorrido cada una de las bandas. Aquí, por ejemplo, la primera banda decimos que corrió 18.5 milímetros, la segunda 25, 34 la tercera, 40 la cuarta, 49, 51.5, 54, 57, 60.5, 64.5, 69, 75.5, 84.5 y 100 milímetros. Estas distancias nos van a servir para construir una curva porque conocemos el peso molecular de cada uno de estas bandas. Entonces esta de 18.5 sabemos que tiene 4.000 bases y esta que recorrió 100 milímetros pesa 100 pares de bases. Si llevamos estas medidas a un programa de Excel, podemos obtener la relación que existe entre el peso molecular y la distancia que recorrió cada una de estas bandas. Entonces nosotros podemos ver que la relación que existe entre la distancia recorrida por cada banda y su peso molecular es una relación logarítmica. Si nosotros hacemos una conversión de estos pesos moleculares, vamos a ver entonces que se crea una línea recta que nos permite entonces utilizar esta fórmula para estimar los pesos moleculares de bandas con pesos desconocidos, conociendo la distancia que han migrado en el gel. Aquí podemos ver que la precisión de esta fórmula es del 100%. En este caso, bueno, si queremos caracterizar el plásmido linearizado con dos enzimas, utilizando el plásmido y una enzima como ALU1, luego una enzima como BAMH1 y luego una combinación de estas, nosotros estas digestiones las podemos correr en un gel y vamos a ver que cada una de ellas va a producir un patrón de bandas diferente. En este caso, nosotros necesitaríamos medir las bandas que tienen un peso que no es conocido, como esta banda, ¿verdad? Que no sabemos exactamente cuánto es su peso molecular, pero hay muchas otras bandas que sí conocemos su peso molecular porque coinciden completamente con las bandas que están más abajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Medimos nuevamente las distancias que han recorrido estas bandas de pesos moleculares desconocidos. En este caso son 32 milímetros, esta que está aquí, y las otras dos son 37.5 y 43.5, y esta que está aquí es 45.5. Eso lo podemos graficar en el mismo Excel que teníamos y vamos a poder estimar sus pesos moleculares. Aquí vemos los puntos rojos que coinciden en la recta y que me van a dar que la banda que migró 32 milímetros es de 2.200 pares de bases, la que migró 37.5 es de 1.700 pares de bases, la que migró 43.5 1.300 y 45.5
1200. Aquí entonces, utilizando esta fórmula que se generó, podemos calcular los pesos moleculares sabiendo la distancia que migró. Entonces, regresando al mapa lineal, vamos a ver dónde localizamos los puntos de corte de cada una de las enzimas. Al analizar el patrón dejado por ALU1, vemos que se produjeron 3 bandas. Estas 3 bandas implican que en este fragmento de 3400 bases hubieron 2 puntos de corte. Entonces, este punto de corte dijimos que era 2200, este era 900 y este era 300. Entonces, tenemos un total de 3400. En el caso de BAM-H1 tenemos también 3 bandas, implica entonces también 2 puntos de corte, y las 3 bandas son de 1700, de 1300 y de 400, que suman también 3400 bases. Al analizar los fragmentos que se producen con ALU1 y con ALU1 más BAM-H1, podemos ver algo interesante, que es que una de las bandas de ALU1, la de 300 pares de bases, no fue digerida por BAM-H1, o sea, no es reconocida por BAM-H1. Cuando vemos las bandas de BAM-H1 y le agregamos ALU1, también vemos que hay una banda que tampoco cambió, o sea, no tiene un punto de corte para ALU1. Eso nos está diciendo que muy probablemente estas 2 bandas estén localizadas en los extremos de este fragmento lineal, este plásmido lineal. Entonces podemos decir, bueno, vamos a colocar ALU1, el fragmento de 300 pares de bases, en la posición 300, tomando 0 aquí, 300 bases, y luego colocamos BAM-H1, que son 400 bases, las vamos a colocar a 400 bases del final, o sea, en la posición 3000. Siguiendo con el análisis, tenemos que determinar qué pasó con las diferentes bandas en los diferentes digestiones. Aquí tenemos una banda de 900. Bueno, la única forma de que esta banda de 900 sea contabilizada es si en la doble digestión tenemos 500 bases, este fragmento de 500 bases y este fragmento de 400 bases, que sumadas hacen 900 bases. Entonces significa que el fragmento de 400 bases está a un lado del fragmento de 500 bases, que hacen las 900 bases. Entonces podemos decir que el sitio de restricción de ALU está a 500 bases de BAM y a 900 bases de este extremo. Lo podemos colocar entonces en este punto. Si analizamos el otro fragmento, vemos que ALU1 de 2200 bases se va a generar por digestión de BAM-H1 un fragmento de 1000 y un fragmento de 1200, que contabilizan este fragmento de 2200. O sea, este fragmento que está aquí, que es de 2200, tiene un segmento de 1000 y un segmento de 1200. Para poder saber exactamente dónde está localizado, entonces tenemos que analizar las bandas que se produjeron con BAM-H1 y con ALU y BAM-H1 al mismo tiempo. Entonces aquí vemos que esta banda, que son 1300 bases, se dividió en 1000 bases y en 300. ¿Ok? Entonces significa que este fragmento de 1000 bases está al lado del de 300 bases. Entonces, si este es el de 300 bases, 1000 bases hasta acá, o sea 1300,
debe estar el sitio de corte de BAM H1. ¿Ok? Pero para corroborarlo vemos qué pasó con esta banda también de BAM H1, la más grande, que son 1700. Vemos que es producto de esta banda de 1200 y 500. O sea, este de 500, que es esta banda que está aquí, más 1200 bases, que es de aquí para acá, es el fragmento que se produce. Entonces, de aquí a aquí son 1700, 1700 menos 500 son 1200. Y entonces 1300 más 1200 me da 2500, y así hemos localizado todos los sitios de corte de estas bandas. Con esto entonces terminamos. Muchas gracias por su atención y espero que les sea de utilidad.